Si yo les preguntara cuál fue la última generación de Nvidia que realmente les sorprendió, estoy seguro de que muchos responderían exactamente lo mismo. Algunos dirían las GTX 10, otros las RTX 30, pero muy pocos mencionarían las generaciones más recientes. Y no porque sean malas gráficas, porque en realidad son extremadamente potentes. El problema es que ya no generan esa sensación que teníamos antes cuando aparecía una nueva GPU y parecía que venía del futuro. Hoy vemos nuevas generaciones, vemos nuevos nombres, vemos nuevos modelos, pero cuando llegan los benchmarks la diferencia ya no es tan espectacular como antes. Y esto no es casualidad. Tampoco significa que Nvidia se haya quedado sin ideas. De hecho ocurre exactamente lo contrario. Nvidia sabe perfectamente que estamos entrando en una etapa completamente distinta de la industria, una etapa donde la potencia bruta está comenzando a dejar de ser el protagonista principal y donde la inteligencia artificial está tomando un papel cada vez más importante. Y para entender por qué está ocurriendo esto, primero tenemos que recordar cómo evolucionaban las tarjetas gráficas hace algunos años. Porque hubo una época donde cambiar de generación realmente era una locura. Tú pasabas de una GTX 680 a una GTX 980 y la diferencia era enorme. Luego apareció la GTX 1080 y directamente parecía una tarjeta llegada del futuro. Más rápida, más eficiente, temperaturas más bajas y un rendimiento que dejaba atrás a prácticamente todo lo que existía en ese momento. Por algo la GTX 1080 Ti sigue siendo considerada por muchos como una de las mejores gráficas que Nvidia ha fabricado. Era una época donde los saltos generacionales eran tan grandes que incluso quienes no seguían el mundo del hardware podían notar la diferencia. Pero si avanzamos hasta la actualidad, las cosas comienzan a cambiar. Hoy una nueva generación sigue siendo más rápida que la anterior, por supuesto, pero ya no estamos hablando de aquellas diferencias brutales que veíamos antes. En muchos casos vemos mejoras del 20, 30 o 40% dependiendo del modelo, y aunque eso sigue siendo una mejora importante, ya no produce el mismo impacto que antes. Y aquí es donde mucha gente comienza a culpar a Nvidia, que si se volvió conformista, que si ya no innova, que si vende humo. Pero la realidad es bastante más compleja, porque el problema no es Nvidia, tampoco es AMD. El problema es que la industria completa está comenzando a encontrarse con algo que durante décadas parecía lejano, los límites físicos del silicio. Durante años la receta era simple: reducir la litografía, hacer los transistores más pequeños, meter más transistores dentro del chip y obtener más rendimiento. Era una fórmula casi perfecta. Pasamos por 90 nanómetros, 65, 45, 28, 16, 7, 5 y ahora estamos viendo procesos todavía más avanzados. Cada reducción permitía fabricar chips más eficientes y más potentes. Pero el problema es que seguir reduciendo el tamaño de los transistores ya no es tan sencillo como antes. De hecho, cada nuevo salto tecnológico cuesta cantidades absurdas de dinero. Estamos hablando de fábricas que cuestan decenas de miles de millones de dólares, equipos extremadamente complejos y procesos de fabricación donde cualquier pequeño error puede significar pérdidas enormes. Y aquí es donde aparece un problema que muchos usuarios no suelen considerar. Hace años, cuando una empresa lograba reducir la litografía, las ganancias eran enormes. Hoy las mejoras siguen existiendo, pero son cada vez más pequeñas comparadas con el esfuerzo necesario para conseguirlas. Dicho de otra manera, cada porcentaje extra de rendimiento cuesta muchísimo más dinero que hace 10 años. Y además tenemos otro problema: el consumo energético. Porque si ustedes se fijan en las gráficas modernas, cada vez son más grandes, más pesadas y más exigentes. Algunas tarjetas actuales consumen más energía que computadoras completas de hace unos años. Tenemos modelos con disipadores gigantescos, 3 ventiladores, conectores enormes y aún así generan cantidades impresionantes de calor. Eso es una señal bastante clara de que aumentar la potencia bruta ya no es tan fácil como antes. Y fue precisamente en ese momento cuando Nvidia comenzó a mirar hacia otro lado. Mientras muchos seguían pensando únicamente en FPS y potencia tradicional, la compañía empezó a invertir miles de millones en inteligencia artificial. Al principio mucha gente no entendía por qué. De hecho, cuando apareció la primera versión de DLSS, las críticas fueron brutales. Había personas que decían que era una tecnología inútil,
que nunca reemplazaría la resolución nativa y que simplemente era una forma de ocultar la falta de potencia. Pero mientras todos discutían, Nvidia seguía mejorando sus modelos de inteligencia artificial. Y lo que comenzó como una simple tecnología de reescalado terminó convirtiéndose en una de las herramientas más importantes de la industria gráfica moderna. Porque si somos sinceros, actualmente Nvidia descubrió algo muy interesante. Es muchísimo más fácil generar rendimiento mediante inteligencia artificial que seguir aumentando la potencia física al mismo ritmo que antes. Suena extraño, pero es la realidad. Hace 10 años, si querías duplicar los FPS de una gráfica, necesitabas fabricar una GPU mucho más potente. Hoy, en algunos escenarios, puedes obtener mejoras enormes simplemente utilizando algoritmos avanzados de reconstrucción de imagen y generación de cuadros. Y aquí es donde aparece DLSS, Frame Generation, Multi-Frame Generation y todas esas tecnologías que han comenzado a tomar protagonismo durante los últimos años. Muchos usuarios todavía tienen sentimientos encontrados respecto a estas tecnologías. Algunos dicen que no son FPS reales. Otros afirman que el resultado final es lo único que importa. Y sinceramente, ambos tienen algo de razón. Porque sí, técnicamente una imagen reconstruida mediante IA no es exactamente lo mismo que una imagen renderizada de forma nativa. Pero también es cierto que para la mayoría de jugadores lo importante es que el juego se vea bien, funcione de manera fluida y mantenga una experiencia agradable. Y cuando vemos lo mucho que ha mejorado DLSS desde sus primeras versiones hasta la actualidad, resulta bastante difícil negar que la tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora bien, todo esto nos lleva directamente a las futuras RTX 60. Porque si observamos la dirección que Nvidia ha tomado durante los últimos años, parece bastante evidente hacia dónde va el mercado. Y aquí es donde probablemente muchos se van a sorprender. Porque todo apunta a que las RTX 60 no van a destacar únicamente por su potencia tradicional. Obviamente serán más rápidas. Eso es algo prácticamente seguro. Pero probablemente no veremos aquellos saltos monstruosos que algunos esperan. De hecho, si las tendencias actuales continúan, es posible que las mejoras en rasterización sean relativamente moderadas comparadas con generaciones históricas. Donde realmente podríamos ver diferencias enormes sería en las capacidades relacionadas con inteligencia artificial. Imaginen por un momento una situación donde una RTX 6080 sea apenas un 30% más rápida que una RTX 5080 en rendimiento bruto tradicional. Sobre el papel podría parecer una mejora modesta, pero luego activas las nuevas versiones de DLSS, Frame Generation y otras tecnologías impulsadas por IA, y de repente la experiencia cambia por completo. Ahí es donde Nvidia parece estar apostando todo su futuro. No solamente en fabricar hardware más potente, sino en fabricar hardware más inteligente. Y esto tiene mucho sentido cuando observamos el mercado actual, porque la realidad es que Nvidia ya no vive únicamente de los jugadores. De hecho, probablemente el negocio gamer ya ni siquiera sea el más importante para la compañía. Actualmente gran parte de sus ingresos provienen de la inteligencia artificial, los centros de datos, las empresas tecnológicas y el entrenamiento de modelos avanzados. Mientras nosotros discutimos sobre cuántos FPS tiene una RTX nueva, existen compañías comprando miles de GPUs para entrenar sistemas de IA. Ese mercado mueve cantidades de dinero tan grandes que hacen que el sector gamer parezca pequeño en comparación. Por eso vemos cada vez más tecnologías orientadas a inteligencia artificial dentro de las nuevas arquitecturas, tensor cores más avanzados, nuevos formatos de precisión, hardware especializado para IA, y todo apunta a que esta tendencia continuará durante los próximos años, porque mientras el silicio comienza a acercarse a sus límites físicos, la inteligencia artificial apenas está comenzando a mostrar su verdadero potencial. Y aquí es donde aparece una pregunta bastante interesante. ¿Estamos viendo el final de la potencia bruta como principal motor de evolución? Personalmente creo que sí. No significa que las futuras generaciones vayan a dejar de ser más rápidas. Por supuesto que seguirán mejorando, pero creo que cada vez veremos una diferencia mayor entre el rendimiento tradicional y el rendimiento impulsado por IA. Y eso cambiará completamente la forma en que analizamos una tarjeta gráfica. Hace algunos años lo primero que preguntábamos era cuántos FPS más obteníamos respecto a la generación anterior. Dentro de unos años quizá la pregunta sea cuánto mejor funciona la inteligencia artificial de esa GPU comparada con la anterior. Porque al final del día, Nvidia parece haber entendido algo que muchos usuarios todavía están empezando a descubrir.
La potencia bruta sigue siendo importante, pero ya no es suficiente para mantener el ritmo de crecimiento que la industria tuvo durante décadas. La inteligencia artificial se convirtió en la nueva herramienta para seguir avanzando, y viendo la dirección que está tomando el mercado, todo indica que las futuras RTX 60 podrían ser las primeras gráficas donde esa filosofía quede completamente clara. Así que si alguien todavía espera que las próximas generaciones vuelvan a duplicar o triplicar el rendimiento como ocurría hace 15 años, probablemente se lleve una decepción, porque la época donde cada nueva gráfica era una revolución de potencia parece estar llegando a su fin. Ahora estamos entrando en una nueva etapa, una etapa donde los algoritmos serán tan importantes como los transistores, donde el software tendrá tanto peso como el hardware, y donde la inteligencia artificial dejará de ser una función extra para convertirse en el centro de toda la experiencia. Porque Nvidia ya no está vendiendo únicamente más potencia. Nvidia está vendiendo inteligencia artificial. Y todo apunta a que ese será el futuro de las tarjetas gráficas durante muchos años.